Imagina despertar cada mañana sabiendo que solo tienes el equivalente a $15 para sobrevivir durante todo el mes, $15 para alimentar a tu familia, $15 para comprar jabón, arroz, huevos, pan, si es que los encuentras, $15 para cubrir el transporte, la luz, el gas, el agua, y aún así intentar no rendirte. En muchos países, $15 no alcanzan ni para una hamburguesa con refresco. Pero en Cuba, esa es la cantidad con la que una familia completa debe resistir 30 días. Mientras el mundo avanza, la vida en la isla parece detenerse. El sueldo mínimo apenas supera los 4.000 pesos cubanos, pero la inflación convierte cada billete en papel sin valor. Y lo más duro no es solo la pobreza, es la resignación. La sensación de estar atrapado en un sistema que te quita las fuerzas, te roba la esperanza y convierte la rutina en supervivencia. Porque en Cuba no se vive, se sobrevive. Cada día es una batalla, para conseguir un poco de arroz, para montarte en una guagua, para no perder la paciencia en una cola interminable. Este no es un documental de guerra, ni una película de ficción. Esto es lo que pasa hoy, ahora mismo, a escasos kilómetros del paraíso turístico que muchos vienen a fotografiar. Hoy te mostraremos con hechos, precios reales y testimonios, cómo sobrevive una familia cubana con solo $15 al mes. Y después de verlo, pregúntate, ¿podrías tú hacerlo? Para entender cómo una familia cubana llega a vivir con apenas $15 al mes, primero hay que entender cómo funciona la economía dentro de la isla. El salario mínimo en Cuba ronda los 4.200 pesos cubanos. A simple vista podría parecer suficiente, pero la realidad es muy distinta cuando se convierte a moneda extranjera. Al tipo de cambio informal actual, esos 4.200 pesos equivalen a poco más de $15. ¿Y qué se puede hacer con eso? Muy poco. Porque mientras los salarios se pagan en pesos cubanos, muchos productos esenciales se venden en tiendas MLC, que solo aceptan divisas extranjeras como el dólar o el euro. El cubano común no tiene acceso directo a estas monedas. Depende de las remesas que le envíen desde el extranjero, si tiene suerte. De lo contrario, debe acudir al mercado informal, donde el dólar se cotiza a precios muy por encima del oficial. Esto crea una desigualdad brutal. Hay una Cuba con acceso al dólar y otra atrapada en el peso cubano. Y los precios siguen subiendo. Un litro de aceite puede costar más de 800 pesos. Un cartón de huevos, si se consigue, supera los 1.000. El arroz, que es básico en la dieta cubana, ya está por encima de los 100 pesos por libra en la calle. Así, el salario del mes se esfuma en apenas una o dos compras. No hay margen, no hay respiro. Y aún hay que pensar en el transporte, en la electricidad, en la ropa de los niños, en el gas para cocinar. Esta es la economía del sacrificio. Un sistema donde trabajar no garantiza poder vivir, y donde la mayoría sobrevive gracias a inventar, a intercambiar, a resolver con lo que haya. Comer en Cuba no es solo una necesidad, es una lucha diaria. Para una familia promedio, sentarse a la mesa no significa elegir entre carne o pescado. Significa decidir cómo estirar el arroz, cómo sustituir el aceite, cómo inventar algo con lo poco que hay. Los alimentos básicos se distribuyen a través de la libreta de racionamiento. Arroz, azúcar, frijoles, sal y algo de café, pero en cantidades mínimas. Esa cuota apenas alcanza para unos pocos días del mes. El resto debe conseguirse en la calle, al precio que dicte el mercado informal. Y ahí es donde comienza el verdadero problema. Un cartón de huevos puede costar entre 1.000 y 1.300 pesos. Un litro de aceite, entre 800 y 1.000. Un paquete de pollo congelado, si aparece, puede superar los 2.500 pesos. Con esos precios, una familia entera no puede alimentarse con dignidad. Se come lo que haya, no lo que se necesite. Muchos días se resuelven con arroz blanco, un poco de chícharo, o un caldo aguado hecho con pellejos o restos de vegetales. La carne es un lujo. El queso, un recuerdo. El yogurt, una rareza. El desayuno muchas veces se reduce a pan con agua con azúcar. O simplemente, nada. Y lo más duro no es el hambre, es tener que explicarle a un niño que hoy no hay nada más. Que ese plato pequeño es todo lo que hay. Así sobrevive una familia cubana. No con dietas balanceadas, sino con creatividad forzada, con trueques, con la ayuda de un vecino o un familiar que emigró. Porque en Cuba, la comida no se compra, se consigue, se inventa, se pelea.
En Cuba, moverse de un lugar a otro no es tan simple como tomar un autobús o encender el carro, porque casi nadie tiene carro. Y el transporte público está colapsado. Las guaguas, los autobuses estatales, a veces no pasan en horas. La gente espera bajo el sol, de pie, en paradas sin sombra. Hay empujones, desesperación y mucha resignación. Cuando finalmente llega una guagua, va tan llena que ni respirar se puede. Pero hay que montarse o caminar. Un viaje urbano puede costar entre 10 y 20 pesos, pero eso no es lo peor. Lo peor es que ni pagando se garantiza el transporte. Por eso muchos recurren al transporte privado, motos eléctricas, triciclos, coches tirados por caballos y hasta camiones adaptados como autobuses. Pero claro, lo privado es más caro. Una simple carrera en un bicitaxi puede costar 100 pesos o más. Una moto eléctrica entre barrios puede cobrar 250, 300, ida y vuelta, más de 500 pesos. ¿Y cómo se paga eso si el salario del mes no alcanza ni para comida? Por eso caminar se convierte en la única opción para miles de personas. Caminar kilómetros bajo el sol o la lluvia. Caminar para llevar a los niños a la escuela, para llegar al trabajo, para hacer una cola. Porque en Cuba, moverse es sobrevivir. Cada paso es un esfuerzo más, y aún así, nadie se detiene. Porque si te detienes, pierdes la cola, el turno, la oportunidad. Y aunque parezca increíble, lo más triste no es el tiempo perdido. Es que ya nadie espera que las cosas mejoren. La guagua no llega, y el cambio, tampoco. Tener una casa en Cuba no significa estar a salvo. Muchas viviendas son estructuras antiguas, heredadas de abuelos o padres que las construyeron con lo poco que tenían. Edificaciones que han soportado décadas sin mantenimiento, sin materiales, sin esperanza. Grietas en las paredes, techos que se filtran, pisos que se hunden y escaleras que crujen como si fueran a colapsar en cualquier momento. Familias enteras viven hacinadas en un solo cuarto. Padres, hijos y abuelos durmiendo juntos. A veces sin baño propio, sin agua corriente, con baños compartidos entre vecinos. Las casas de tabla y techo de zinc se calientan como hornos durante el día y dejan pasar la lluvia en las noches. En las ciudades, muchos edificios están literalmente en ruinas, sostenidos más por la costumbre que por el cemento. El miedo a un derrumbe es real. Cada año mueren cubanos por el desplome de sus propias casas. Y nadie responde. La reparación no es opción, un saco de cemento puede costar más de 1,000 pesos. Y ni siquiera hay. Las tejas, los bloques, las herramientas, todo escasea. Todo es caro. La mayoría simplemente aprende a convivir con el deterioro. La pobreza no solo está en el plato vacío o en la guagua que no pasa, también se esconde en la mente, en el corazón, en ese cansancio que no se va ni durmiendo. Porque vivir con lo justo, cada día, no solo desgasta el cuerpo, rompe el alma. Es mirar a tus hijos y sentir culpa por no poder darles más. Es escucharles decir tengo hambre y no tener respuesta. Es prometerles que mañana será diferente, sabiendo que quizás no lo será. En Cuba, muchos viven con ansiedad constante, no por caprichos, sino por necesidad. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Con qué se va a ir a la escuela? ¿Y si se enferma? No hay pastillas para dormir la preocupación, ni psicólogo que alivie la impotencia de saber que nada depende de ti. Los jóvenes sueñan con irse, los adultos sueñan con que sus hijos se vayan, y los abuelos solo quieren que los llamen desde el extranjero, que no se olviden de ellos. Se ríe en las calles, sí, porque el cubano es fuerte, pero detrás de cada sonrisa hay una historia que duele. Hay un silencio largo en cada casa, cada noche. Un silencio lleno de pensamientos que nadie dice en voz alta. Esta es la vida de millones. Una vida que no se cuenta en cifras, sino en emociones. Y aún así, siguen adelante, porque rendirse no es cubano. Porque incluso en medio de la pobreza, hay dignidad. Y porque, a pesar de todo, todavía hay esperanza. Esta no es una historia para causar lástima. Es la vida de millones de personas, en pleno siglo XXI, sobreviviendo con menos de $15 al mes. Gente que resiste, que se adapta, que no se rinde. Pero que también sufre, calla y aguanta más de lo que debería. Lo que viste aquí no es una exageración. No es una película ni un guión, es Cuba. Es la realidad de muchas familias que no tienen voz. Y si este video logró sacudirte, si algo dentro de ti se movió, entonces no lo dejes en silencio. Comparte esto. Difunde lo que pasa. Haz que el mundo mire a Cuba con otros ojos, porque mientras unos luchan por tener más, otros solo luchan por tener lo mínimo para vivir. No te olvides de ellos. No te olvides de Cuba.